Michael José Rodríguez Calviño es uno de los intelectuales jóvenes más importantes de Cuba, crítico de arte, autor de importantes textos de literatura dedicados a jóvenes, a niños y que tiene que ver precisamente con la literatura del horror, del terror. Se ha convertido hoy en uno de los más dinámicos promotores culturales, además de la nación. Espirituano, eso lo vamos a descubrir. De literatura, de cultura, de su vida, vamos a estar conversando hoy aquí, Café por Medio. Bueno, Michael, bienvenido a Café por Medio. Un placer tenerte aquí. Un espirituano que se mudó para La Habana. Ajá. Pero creo que en otro momento tú viniste para Santi Espíritu después de otro periplo. O sea, tú eres, no te voy a decir como Carlos Figueroa, pero tú eres un poco viajante, ¿no? Sí, un poco. Sí. Eso, un poco, ¿no? ¿Por qué decides irte y regresar a La Habana cuando ya estaba, después de varios años aquí, posicionado en el mundo de la literatura, en el centro del país y en el mundo de la investigación, de la crítica? Yo realmente nací en un pueblo de Cienfuegos que se llama Espartaco. Es un pueblo que... No, yo nací en Espartaco. Yo juraba no. que eras espirituano de pura cepa. Yo nací en Espartaco, que es un pueblito que pertenece a Palmira, si no recuerdo mal. Y a los 4 años fue que me trajeron a vivir para acá, para Santi Espíritu. Vivía muy cerca de aquí, de hecho, en la entrada del puente peatonal. Yo recuerdo cuando se inauguró ese puente, era muy chiquitico, pero tengo la clara imagen, el claro recuerdo de cuando ese puente se inauguró. Y entonces viví aquí toda mi infancia, fui a estudiar sociología para La Habana. ¿Eso es lo que es el barrio Jesús María o La Peñita? Es en La Peñita, justamente a la entrada de La Peñita, en una casita de 2 pisos que todavía está ahí. Cada vez que yo paso por ahí, que por alguna razón cruzo, me da mucha nostalgia. Es que me bañaba en el río Yayabo, o sea, y me acuerdo cuando aquí había bicicletas acuáticas y íbamos río Yayabo arriba y río Yayabo abajo. ¿Estaba el barco Fermín? Efectivamente, íbamos hasta el tenis en bicicletas acuáticas. O sea, este solía ser mi terreno de juegos, ¿no? Entonces, fui a estudiar sociología para La Habana, estudié 2 años de sociología, no me gustó, hice cambio para historia del arte, estudié historia del arte, después hice la maestría, me quedé a vivir en La Habana, regresé para acá, para Santi Espíritu, por problemas personales y familiares. Viví aquí en una época hasta que decidí volver a irme, por cuestiones sobre todo profesionales, ¿no? Porque La Habana sigue siendo el espacio donde se aglutina la mayor parte del arte cubano contemporáneo, donde ocurren las exposiciones importantes, y básicamente fui por una cuestión más de desarrollo personal y profesional. Exacto, pero tú aquí estabas muy establecido incluso como crítico de arte, escribías en la prensa. De hecho, sigo todavía. Giselle, que es la actual directora del periódico, me pide que escriba para el periódico, que escriba para el Vitrales. Si le sigo la pista al arte espirituano contemporáneo, tengo muchos amigos que son artistas visuales, a los que respeto y admiro mucho, y entonces sigo con una conexión permanente con Santi Espíritu. Tengo de hecho proyectos editoriales que no he llevado a cabo todavía, que están mucho más relacionados con la cultura, con el folclore, con las leyendas, con los mitos de Santi Espíritu, que serán proyectos editoriales que saldrán más adelante. Quizás no seas espirituano de nacimiento, pero de ADN. Yo creo que yo soy espirituano por adopción. Yo soy cienfueguero por nacimiento, espirituano por adopción y habanero por elección. Por elección. Y eso me da la posibilidad de vivir diferentes entornos. Y a la hora de vivir, la forma de ser aquí en Santi Espíritu es diferente a La Habana, es diferente a Cienfuegos, es diferente a Espartaco. O sea, y eso te da una riqueza a la hora tú de catar a las personas, de aprender de las personas. Cada entorno es diferente, te propone cosas diferentes. Ahora, posicionarse como crítico en el mundo de las artes visuales en Cuba es algo difícil, porque tiene referentes muy fuertes. Una gente joven como tú tuvo que romper muchas paredes, muchos muros, ¿o te fue fácil? Yo pienso que uno debe siempre trabajar desde la sinceridad. La crítica es ante todo una cuestión ética. Puede que uno se encuentre con un artista que no sea muy conocido, pero que tenga una obra excepcional, interesante, única, novedosa,
y uno como crítico de arte está en el compromiso ético de visibilizar esa obra. Esa es una de las tantas funciones que cumple la crítica, encontrar artistas y visibilizarlos, mostrarlos, llamar la atención de los públicos sobre esos artistas. Eso implica un ejercicio ético. Entonces muchas veces yo siempre he escrito desde la sinceridad. Me he encontrado con artistas que he considerado que son muy interesantes y que merece la pena que las personas lo conozcan, y me he movido por esa línea y he escrito sobre su obra, aun cuando no tienen grandes exposiciones ni son artistas muy reconocidos, pero mi compromiso ético como crítico me ha hecho visibilizarlo, como también he tenido que escribir textos sobre artistas cuya obra a mí no me gusta. Yo particularmente nunca pondría un cuadro de ellos en mi casa, pero que por una cuestión profesional tengo que abordar. Entonces me acerco al artista, converso con él. ¿Por encargo se llamaría eso? No, muchas veces las publicaciones seriadas les interesa, ya sea por política editorial, que uno cubra determinadas exposiciones, que uno le interesa por una política editorial que uno cubra una exposición de un artista en particular, y te envían, bueno, Michael, mira, nos interesa cubrir esta exposición de Manuel López Oliva, ve y cúbrela. ¿Te interesa a ti como crítico? ¿Te interesa como periodista? Sí, bueno, pues entonces ve y cúbrela. Uno usualmente se apega a las políticas editoriales de las instituciones. Sí, pero no estás todavía en la posición de escribir de lo que te da la gana y sin que nadie te presione. Sí, también lo puedo hacer. Después uno engancha, le propone incluso a la institución o al medio de prensa, La Jiribilla, Arte Cubano, mira, tengo un texto sobre la obra de determinado artista, ¿les interesa publicarlo? Bueno, sí, tráelo, envíalo, que forme parte del colchón. O sea, es una negociación que uno establece con las instituciones, una negociación constante, porque hay intereses editoriales y también hay intereses personales como crítico. Igual, las nuevas tecnologías te permiten publicar textos al margen de las instituciones, y puedes entonces utilizar plataformas digitales como Facebook o como Instagram para un poco ejercer la crítica, que también es válido siempre y cuando se ejerza con calidad, que es lo más importante. O sea, ¿tú no reniegas las tecnologías? No, yo creo que son muy útiles. La cuestión está en que lo mismo pasa en el ámbito editorial. La autoedición trae como consecuencia que se publique mala literatura y que pueda que te encuentres buena literatura en las plataformas. La cuestión está en que tiene que haber calidad y tiene que haber investigación. Detrás de todo ejercicio crítico. No vamos a ninguna parte. Efectivamente, tiene que haber rigor. Vamos a una pausa para que te tomes el café, porque creo que estás deseoso de tomar café esta mañana, para que no te enfríe. Y vamos a seguir conversando de una faceta que a mí me encanta en los últimos tiempos tuyas, y que además yo sé que te está dando mucho regocijo profesional. Michael, decía, hay una faceta en tu vida última, en estos días, en estos tiempos. Yo te sigo en las redes, eres un hombre muy activo en el mundo de las redes sociales. Y te he visto varias veces en Colombia desdoblarte en las presentaciones de libros. ¿Pero de qué libros estamos hablando? Literatura de terror, literatura del horror. Fantástica. O sea, que es un mundo que tú has explorado, conoces, que te mueve como pez en el agua y que te ha dado mucho éxito, y que está dedicada fundamentalmente a jóvenes y adolescentes. Básicamente. ¿Por qué esa fascinación? ¿Qué mundo hay detrás de ti? Porque no todo el mundo se va hacia esa variante o variable de la literatura o esos géneros. Bueno, chicos, a ver, como mismo tú decías, yo soy cienfueguero de nacimiento y espirituano por elección. Eso significa que yo me formé en un entorno geográfico y cultural que le presta mucha atención a lo fantástico. Santi Espíritus y Santa Clara, y Cienfuegos también, la parte de las villas, es una zona muy rica en mitología y en folclore. Ahí está Feijó, que ha dejado. Tenemos Feijó, tenemos a René Batista Moreno, pero venimos para acá, para Santi Espíritu, y de aquí han surgido escritores de la talla de Julio Llanes, escritores que han aportado mucho, Osenel Paz, o Gumercindo Pacheco, son los nombres que me vienen ahora mismo a la mente, que han aportado mucho a la literatura cubana, contemporánea, para niños, adolescentes, jóvenes y de manera general la literatura. Eso significa que este entorno, que es ideal para
yo pienso que Santi Espíritu y las villas es una zona geográfica ideal para que se formen imaginaciones vivas, imaginaciones que tiendan hacia lo fantasioso, hacia lo mitológico, hacia lo folclórico. Y yo al final me dejé arrastrar por ese influjo, ¿no? Debe ser el haberme bañado quizás en las aguas del Yayabo, que es un río. ¿No sería que un virgen te poseyó? Lo más probable también. Yo crecí movido por ese entorno folclórico, mítico, y quizás yo nací en un pueblo muy de campo, hay historias familiares en mi familia que tienen que ver con eso, y quizás por ahí viene esa fascinación desde niño por lo fantástico, por lo terrorífico, por lo peculiar, por lo extraño. Y entonces, como básicamente yo escribo para el lector que yo soy, cuando decidí empezar a especializarme en un camino dentro de la literatura, escogí ese. La literatura fantástica y de terror, decía Fernando Sabater, que es un teórico que yo leo mucho, el cuento de terror es el cuento prototípico, es el cuento arquetípico, es lo que por autonomacia debe ser contado, porque refleja el miedo que el ser humano ha experimentado siempre a lo desconocido. No hay mayor miedo que ese, el miedo a la muerte, a qué hay después de la muerte, se puede regresar de la muerte, se puede prolongar la vida más allá de la muerte. Las preguntas que todos efectivamente, son las preguntas que todos nos hacemos. Y eso es lo que sustenta la literatura fantástica y de terror. Por lo tanto, responde a cuestionamientos, a interrogantes que el ser humano se ha hecho a lo largo del tiempo. Y quizás yo también he intentado encontrar mis propias respuestas con respecto a esas interrogantes. Yo creo que viene de ahí. Viene de ese folclore familiar, de ese folclore yayavero, del folclore villareño, que es tan rico, tan amplio, tan desconocido también. De lo que se conoce antiguamente como la provincia de Las Villas. Efectivamente. Nuestra zona central. De aquí viene Feijó, viene René Batista Moreno, viene Julio Llanes, así son los nombres que vienen, y otros escritores, autores contemporáneos, que se han encargado de sistematizar la mitología. Ahora, tú tienes una manera muy particular. ¿Cuántos libros vas ya? Yo creo que he escrito como 15 libros y he publicado unos 10 aproximadamente. Sí. Ahora, una manera muy particular de presentarlo, que lo veo fuera de Cuba, pero no en Cuba. Ajá. Es decir, de ir a las escuelas, de interactuar con los muchachos, de firmar autógrafos, de hacerse selfie, de compartir. Ya los muchachos han leído el libro antes de que tú llegues, te conocen. Ese trabajo de promoción de la literatura, yo creo que a veces nos falta a nosotros, creo yo en lo personal, nos falta a nosotros. Por eso es que quizás hoy se vendan menos libros en físico o la gente lea menos y están más apegados a la tecnología, aunque las tecnologías no son un obstáculo para nada. ¿Cómo te va con esas dinámicas? ¿Por qué no las aplicas en Cuba y te es más cómodo hacerlo en el extranjero? ¿O es porque en el extranjero te dan la posibilidad que aquí no te dan? A ver, yo pienso que los libros funcionan de manera diferente. Ambos sistemas, ambos métodos tienen cosas positivas y tienen cosas negativas. En Cuba, por lo general, el libro se publica, la editorial lo edita, el Poligráfico lo imprime, se distribuye a nivel nacional y se queda en la librería. Se espera que el lector vaya a buscar el libro. En otras partes del mundo se lleva el libro a manos, a donde está el lector. Y el libro se convierte en una herramienta de aprendizaje y de investigación. Yo presento libros en Colombia porque esa editorial, Enlace Editorial, convierte a los libros en herramientas de aprendizaje. Cada libro va acompañado con una cartilla de ejercicios, de comprensión lectora. De hecho, yo he terminado escribiendo, incluso a petición de ellos, ideando ejercicios de comprensión lectora. Ejercicios de verdadero o falso, completa palabras, crucigramas, sopas de letras. El libro se convierte en un ejercicio pedagógico, o sea, se utiliza el libro para el aprendizaje del español como lengua y para la comprensión lectora, que es esencial para los lectores de todos los periodos, de todos los grados lectivos, ¿no? A nosotros nos falta todavía eso. O sea, tenemos planes de estudios diseñados para la apreciación y el disfrute de la literatura. Y en las universidades y en los preuniversitarios, en las secundarias en Cuba se estudia el de Camerón, se estudia a Lorca, se estudia a Honoré Balzac, se estudia a la Ilíada, la Odisea, pero nos falta y mucho ese contacto con esa literatura más actual, con esa literatura que está en consonancia con los intereses para los niños, de los niños y los jóvenes que la consumen. ¿Flexibilizar el método de enseñanza? Quizás también nos falte flexibilizar un poco los métodos de enseñanza y nos falta, en primer lugar, sentarse delante del lector y preguntarle qué tú quieres leer.
hay que partir del interés del lector. Y cuando uno ha determinado... Pero eso no pone en riesgo no, lo que ya está escrito. Es un tema polémico y te voy a explicar por qué. Yo me paro delante de un grupo de estudiantes, les digo, ¿qué ustedes quieren leer? Y ellos me dicen, nosotros queremos leer literatura de terror. Perfecto, ya yo detecté el gusto. Ahora, a mí como mediador de lectura me toca seleccionar qué literatura yo les voy a ofrecer. Yo no les voy a ofrecer cualquier literatura de terror. Yo tengo que seleccionar buena literatura. Ahí es donde está mi papel como mediador de lectura. Yo voy a satisfacer el deseo de ese lector, perfecto. Ahora, pero lo voy a satisfacer con buena literatura. Tienes que leerte Drácula de Bram Stoker, tienes que leerte La pata de mono de William Wimar Jacobs, tienes que leerte Otra vuelta de tuerca de Henry James. Proponerle literatura, no es proponerle libros. Una cosa es proponerle libros y otra cosa es proponerle literatura. Entonces nosotros somos mediadores de lectura, lo cual implica que nosotros tenemos que detectar el interés de ese joven lector y satisfacerlo con buena literatura. Lo mismo pasa con la escritura y con la literatura. Una cosa es escribir, otra cosa es hacer literatura. Vamos a una segunda pausa y ya nos vamos a entrar en el final porque me quedan cosas para conversar contigo. ¿Te queda café todavía? Sí, todavía. No, y además está muy bueno. Michael, ya hablamos de que evidentemente a ti o te poseía un guije o una madre de agua o algo. Agua, ¿no? Sí, sí. Cuando tú estás en La Habana, cuando tú no estás en Cuba, ¿cuál es el Santo Espíritu que tú recuerdas? ¿Ese de la Peñita del que me hablaba? Qué buena pregunta. ¿O hay otros Santo Espíritus? Yo recuerdo mucho el Santo Espíritu de mi escuela primaria Rubén Martínez Villena. Yo recuerdo mucho el Santo Espíritu de las calles de piedra. Que además yo venía a mataperrear por aquí. No había malecón cuando no había malecón, lo que había era un pequeño muellecito con botes. Yo todavía soy de la época de los botes, sí, que se amarraban con cadenas. Ajá. Después vinieron las bicicletas acuáticas, después la tecnología mejoró un poquito. Pero yo recuerdo el Santo Espíritu de la escuela Villena. Además, nosotros siempre teníamos en torno a la escuela Villena siempre se tejieron leyendas y se decía que se aparecía una monja y que se aparecían fantasmas, fantasmas sin cabeza, esa propia mitología y que los famosos túneles que recorrían la ciudad por debajo, eso a mí me fascinaba. Tenía una bibliotecaria que yo no sé si esa señora todavía vivirá, Nancy, que es la persona o una de las personas que incentivaron en mí el gusto por la lectura. Nancy leía literatura para adultos y tenía la capacidad de adaptar esa literatura para adultos que ella leía al universo infantil y juvenil. Y entonces nos llevaba a la biblioteca, a mí me fascinaba ir a la biblioteca, para mí era un lugar encantador y recuerdo mucho mi estancia en ese lugar, descubrir libros, leerlos, que Nancy nos contara historias, deambular por los estantes llenos de libros. Recuerdo mucho el Santo Espíritu de mi época de preuniversitario. Nos íbamos todos al puente peatonal y ahí nos pasábamos la noche entera. Nos íbamos caminando a la discoteca del hotel, el que está por la salida de Santo Espíritu ahora no, está más allá. Rancho Atuey. Nos íbamos caminando a la discoteca de Rancho Atuey en la discoteca de Rancho Atuey. Lo siguen haciendo. Bueno, pues en aquella época, podrás imaginarte, ahí conocí yo y vi por primera vez a David Blanco. Yo no sabía quién era David Blanco. Y ahí estaba en la discoteca. Bueno. O sea, recuerdo mucho ese Santo Espíritu. Esa magia de la ciudad, ese ambiente casi medieval de Santo Espíritu, ha influido mucho en mi forma de escribir y en mi forma de ver la literatura. Dice Juan Eduardo Bernal Echeverría Juanero, que me lo confirmó, algo que yo siempre repito: los espirituanos son muy conservadores. Yo pienso que sí, y somos muy apegados a la tierra. Cuando uno vuelve a Santo Espíritu, uno siente que llegó al lugar al que pertenece. Es una sensación muy peculiar. Y uno tiene el hogar, lo lleva con uno. Aunque yo no haya nacido aquí, pero desde los 4 años vivo aquí. O sea,
es la ciudad que me va a acompañar siempre. Yo caminaba ahora, cuando venía por acá, por los callejones de piedra, yo decía, estos fueron los callejones de piedra en los que yo crecí, me hice ñañara, me raspé la rodilla, me partí un diente. ¿Cuánto de eso hay en tu literatura? Muchísimo, muchísimo. Porque ahorita lo mencionaste, hablamos de Wíger, lo hablamos de una manera quizás un poco más jocosa, muchísimo. Pero ¿cuánto de esa fantasía en la literatura y en tu vida personal? La mitología cubana del misterio y del horror, a la que Santi Espíritus ha cedido páginas muy interesantes, está muy presente en mi obra. De hecho, terminé ahora hace poco un libro de monstruos cubanos que va a publicar Ediciones La Luz, y hay un acápite dedicado al Ouija espirituano, que forma parte de uno de los 5 Ouijas que están presentes en la mitología cubana. Está muy presente en mi obra. Las Crónicas de Boronía, que es un conjunto de libros para público adolescente y juvenil, aunque como casi todos mis libros pueden leerlo personas de todas las edades, tiene mucho que ver con la mitología cubana del misterio del horror. Y Santi Espíritus le ha dado a la mitología cubana del misterio del horror páginas muy interesantes. Está presente en toda mi obra, en mi forma de ver la vida, en mi forma de escribir y de concebir los libros. Incluso los libros que tienen que ver con la crítica de arte. Incluso. Es que yo me he ido como que especializando, por ejemplo, en artistas que abordan lo fantástico, que abordan incluso lo religioso. Mi primer texto en mi obra fue un gran estudioso de ese tema. Marta María Pérez Bravo. Esa fue una de las primeras artistas cubanas sobre las que yo empecé a investigar, que es la mujer que más y mejor ha trabajado el tema de lo cubano de origen africano en el arte. Y de pronto me he dado cuenta que me voy inclinando hacia artistas que apuestan casi siempre por lo fantástico, por lo surrealista, por lo surrealizante, por lo sobrenatural, de alguna manera dentro de su obra. Yo pienso que es una forma de ver la vida. A mí, muchas personas me preguntan también si a mí la literatura me sirve como vía de escape. Realmente, en ocasiones sí. Cuando no puedo lidiar con la realidad, cuando la realidad a veces es muy difícil, es muy complicada, pues yo me voy al campo de la literatura y construyo espacios literarios a los que yo sé que yo podré volver cada vez que yo quiera. Michael, ¿tu vida y tu familia? Bien, yo soy una persona que a mí los muchachos a veces me preguntan, ¿usted es fantasmas? Es una pregunta que me hacen. ¿Usted ha tenido experiencias sobrenaturales o paranormales? Yo digo, yo nunca he visto un fantasma, ni quiero verlo tampoco. Lo sobrenatural o lo paranormal en mí ocurre en mi obra. Mi madre sigue viviendo aquí en Santi Espíritu, por eso es que yo vengo cada cierto tiempo. Somos una familia muy pequeñita y mi vida transcurre entre trabajo y literatura, leer, escribir, idear proyectos literarios. Todos los días se me ocurre un libro nuevo, lo anoto, porque a veces escribo 3 o 4 libros a la misma vez y digo, no, tienes que coger uno y concentrarte y trabajar uno. Y nada, aprender, Carlos. Uno lo que hace en la vida es aprender. Yo aprendo a escribir todos los días. Para mí todos los días implica un reto. Para mí cada libro, incluso cuando me encargan un libro, implica un reto. Uno lo que hace es aprender y tratar de hacer lo que uno hace de la mejor manera posible. Oye, Michael, tú y yo pudiéramos estar conversando aquí, yo creo, y tomando café así como que como corre el río al lado nuestro, pero el tiempo es oro. Muchísimas gracias por estos minutos. Te invito a otro café porque ya ese se acabó, ¿no? Se acabó. Se te acabó. No, a mí también se me acabó. Y seguimos aquí. Gracias por haber estado en este diálogo.